Hola, bienvenidos al cuarto vídeo de este capítulo 2, en el que vamos a hablar de sistemas lineales y vamos a comenzar expresándolo de manera matricial cualquier sistema de ecuaciones. Entonces nosotros sabemos que al tener un sistema de ecuaciones tendremos coeficientes multiplicando a las distintas incógnitas. De tal forma que la primera ecuación 1, variable 1. Primer subíndice de cada coeficiente, ecuación, segundo subíndice, variable. Así que el coeficiente 1, 1 multiplica a x1, el 1, 2 a x2 en la primera ecuación, hasta llegar a el a1k que multiplica a xk para darnos un término independiente b1. Así sucesivamente hasta las n ecuaciones que tengamos. nk por xk para darnos el término b sub k. Este será nuestro sistema. Bueno, pues este sistema puede pasar a expresarse de manera matricial por una matriz A que multiplicará a un vector columna X para ser igual, en ocasiones lo veremos como matriz B y en ocasiones como vector columna B. Entonces nosotros sabemos que nuestra matriz A serán esos coeficientes. Los coeficientes de la primera ecuación irán en la primera fila. Los coeficientes de la segunda ecuación irán en la segunda fila. Y así hasta la ecuación enésima. El vector X será un vector columna que contendrá las distintas variables, k variables. Y el vector de términos independientes B será un vector columna que tendrá los n términos independientes. Bueno, pues nos pide que expresemos de forma matricial el sistema que nos presentan aquí. Así que procedemos a ver los coeficientes. Y vemos que la primera ecuación tiene por coeficientes 1, menos 1 y 1, los números que multiplican a la variable. Las variables son x1, x2, x3. Es importante que nos demos cuenta que han de estar ordenadas para que queden también ordenadas los coeficientes en la matriz. La segunda ecuación nos soporta un 1, 1, menos 1. Y todo esto se iguala a un vector de términos independientes, que son los que están después del igual, a la derecha, 1 y menos 1. Esa es la expresión matricial de este sistema. Y con esto pasamos a plantear entonces el teorema de Roche-Frobenius, que nos va a servir para clasificar nuestros sistemas. Entonces, en el libro podéis leer y repasar toda la explicación teórica para llegar a la conclusión, que es la que a nosotros nos interesa y la que vamos a utilizar en distintos momentos. De tal forma que nosotros, cuando creamos el sistema, tenemos nuestro sistema AX igual a B y vamos a crear una matriz con A, línea B. De tal forma que a esa matriz a la izquierda la llamamos A y cuando está formada por esa columna de más con B la llamamos A extendida. Y en ese momento pasamos a clasificar nuestros sistemas. De tal forma que si el rango de A es igual al rango de A extendida, nos encontramos ante un sistema compatible. Es decir, que tiene solución. Mientras que si el rango de A es distinto del rango de A extendida, diremos que nos encontramos ante un sistema, y este ya queda clasificado, es un sistema incompatible. O lo que es lo mismo, que no tiene solución. Ahora bien,
Dentro de los compatibles podemos tener dos opciones. Cuando nuestro rango es igual, pero además es igual al número de incógnitas, recordemos que K es el número de incógnitas, entonces diremos que nuestro sistema es compatible determinado. O lo que es lo mismo, que tiene una sola solución. Ahora bien, si el rango de A era igual al rango de A extendida, pero es menor que el número de incógnitas, en ese caso estamos ante un sistema compatible, sí, pero en este caso indeterminado. Y es indeterminado porque existen infinitas soluciones. Queda añadir, como una nota, que si nosotros nos encontramos ante un sistema compatible determinado y además B es 0, hablamos de un sistema homogéneo y su única solución es que todo el vector sea ceros. Hagamos entonces algunos ejemplos y ejercicios. El ejemplo 2.8 nos pide clasificar y resolver, en caso de ser posible, el sistema que nos presentan. Pues comenzamos planteando nuestra matriz. A, 1, menos 1, 1 y 1, 1, menos 1, junto con la columna B que la extiende, 1 y menos 1. Necesitamos el rango. Podemos obtener el rango por determinantes o podemos obtenerlo por Gauss. En este caso yo trabajo mucho por Gauss porque me va ayudando a resolverlo a la vez, si llegase a ser posible. Le restamos a la segunda a la primera y hemos llegado al rango. De tal forma que nos damos cuenta, ya la tenemos escalonada, que el rango de A es 2. Pero es que si quitamos la línea, A extendida también tiene rango 2. Y además teníamos tres incógnitas, x1, x2 y x3. Así que este rango es menor que 3, que es el número de incógnitas. Por tanto, podemos decir que nos encontramos ante un sistema compatible indeterminado, es decir, que tiene infinitas soluciones. Sistema compatible indeterminado. Pasamos ahora a resolverlo. Para resolverlo podemos hacerlo desde aquí o podemos seguir avanzando. Yo voy a seguir avanzando, voy a dividir de 2 la segunda fila y ahora voy a proceder a seguir buscando la escalonada reducida. Así que se la sumo la segunda a la primera. Y nos encontramos en este momento en que tenemos pivotes en x1 y x2. No hay pivote en x3, por lo tanto x3 pasa a ser un parámetro. x2 menos lambda es menos 1, o dicho de otra forma, x2 es lambda menos 1 y x1 es 0. Por tanto, la solución de nuestro sistema es x1 igual a 0, x2 igual a lambda menos 1 y x3 igual a lambda. Son infinitas soluciones porque en función del valor que tome lambda podremos tener una u otra. Nos pide ahora que clasifiquemos y resolvamos otro sistema. Bien, pues procedemos. De nuevo, creamos nuestra matriz. 1 menos 1 son los coeficientes de la ecuación que quedan igualados al término 1. Y 1, 1, menos 1. Empezamos. 1 menos 1, 1. Le restamos a la segunda a la primera.
Dividimos, bueno, ya tenemos el rango, así que en este momento podemos decir que el rango de A es exactamente igual al rango de A extendida, en ambos casos 2, y además igual al número de incógnitas, que eran x1 y x2, dos incógnitas. Así que podemos contestar que es un sistema compatible determinado, es decir, que tiene una única solución. Nuestro sistema es compatible determinado. Para resolverlo vamos a reducir la matriz. Dividimos la fila 2 entre 2. Y ahora pasamos, ya tenemos perfectamente preparada la fila 2, se la vamos a sumar a la fila 1 y ya está la escalonada reducida. En este momento nos damos cuenta que de la ecuación de abajo x2 es menos 1 y de la ecuación de arriba x1 es 0. Así que nuestra solución está obtenida. El ejemplo 2.10 nos pide que, dado el sistema que nos plantean de manera matricial, pasemos a clasificarlo. Y por variar la forma de hacerlo en este caso, vamos a hacerlo por determinantes. Entonces, bueno, nosotros sabemos que la matriz que nos queda es 1, menos 1, 1 la A, 2, 1, 1 y 3, 0, 2, extendida con el 0, 5, 5. Así que empezamos, vamos a buscar el rango de la mayor 2, 1, 1 para ver si A tiene rango 3 o no. Lo bueno de A es que no tiene más opciones. Hacemos este determinante, será 2 más 0 menos 3 menos 3 menos 0 menos menos 4. Este determinante da 0. Vamos a coger una submatriz, por ejemplo, la 1 menos 1, 2, 1, y nos damos cuenta que 1 más 2 es 3, distinto de 0. Ya sabemos que el rango de A es 2. Para hacer ahora el rango de A extendida, miraremos todos los determinantes. El 1, 2, 3, menos 1, 1, 0, 1, 1, 2, ya sabemos que da 0. Ahora vamos a ir combinándolos. El 1, 2, 3, menos 1, 1, 0 y 0, 5, 5, es decir, las dos primeras filas, la última, nos da 5 más 0, menos 15, menos 0, menos 0, más 10, también es 0. Si proseguimos, haremos también el 1, 2, 3, primera columna, tercera y cuarta. Y este determinante también es 0. Nos queda hacer entonces segunda, tercera y cuarta. Por eso a mí no me gusta hacerlo por determinantes, porque en los que es difícil encontrar el rango, en los que el rango es menor, a veces hay que hacer demasiados determinantes. Pero bueno, este nos dará menos 5 más 0 más 0 menos 0 más 10 menos 5, es decir, de nuevo 0. Y por tanto, el rango es menor que 3. Buscamos una matriz en la extendida, de nuevo vemos que esta es el primero que encontramos, el rango de A extendida es 2. Por lo tanto, podemos decir que como el rango de A es igual al rango de A extendida y además es igual al número de incógnitas, nuestro sistema es menor. Teníamos 3 incógnitas, es menor que el número de incógnitas, entonces nuestro sistema es compatible indeterminado. O dicho de otra forma, existen infinitas soluciones.
Nos pide a continuación que resolvamos el sistema lineal homogéneo asociado, es decir, a nuestra matriz buscaremos resolver el homogéneo asociado, es decir, cuando nuestras soluciones, nuestros términos independientes son 0, 0, 0. Bueno, pues para resolverlo en este caso, sabemos que el rango de la matriz es 2, por lo tanto va a ser también sistema compatible indeterminado, pero pasamos a hacerlo ya directamente por Gauss. 1 menos 1, 1, 0. Le resto a la segunda 2 veces la primera y a la tercera 3 veces la primera. Dos menos 3 menos 1 y 0. Nos damos cuenta que hay dos filas iguales, así que sin falta de reducirla más, podemos restarle a la tercera la segunda. Nos queda por último hacer unos en el pivote de la segunda, y podemos sumarle esta que acabamos de obtener a la primera. Entonces 1 más 0, menos 1 más 1, 1 más menos 1 tercio y 0 más 0. En este momento vemos que tenemos pivotes en x1 y x2, nos falta pivote en x3, así que x3 pasa a ser un parámetro. x2 es entonces, si queremos, x2 menos 1 tercio de lambda es 0, es decir, x2 es 1 tercio de lambda, y x1 más 2 tercios de lambda es 0, es decir, x1 es menos 2 tercios de lambda. Dicho de esta forma, podemos indicar que nuestras soluciones son los elementos x1, x2, x3 que se escribirán como menos 2 tercios de lambda, 1 tercio de lambda, lambda. O dicho de otra forma, si saco la lambda factor común, es lambda por el vector menos 2 tercios, 1 tercio, 1. Es decir, nuestras soluciones son todos los elementos generados por el vector menos 2 tercios, 1 tercio, 1. Es decir, también podríamos indicar generado por menos 2 tercios, 1 tercio, 1. Nos pide ahora el apartado C que, dados los vectores columnas de la matriz del sistema, expresemos la tercera columna como combinación lineal del resto. Y aquí empezamos a dar un poco de giro, saliéndonos un poco de lo que son los sistemas y buscando las combinaciones lineales que hay entre ellos, para comprender que lo que hemos dicho con nuestra solución es que menos 2 tercios por lambda por el vector 1, 2, 3 más 1 tercio por lambda por el vector menos 1, 1, 0 más lambda veces el vector 1, 1, 2 nos daba el vector 0, 0, 0. Si sacábamos la lambda factor común, nos quedaba, y además despejábamos el 1, 1, 2, que el 1, 1, 2 se podía escribir como 2 tercios del 1, 2, 3 menos 1 tercio del menos 1, 1, 0, que era exactamente lo que nos estaban pidiendo en este ejercicio, que expresásemos la tercera columna como combinación lineal de las demás. Y nos dicen ahora por último que, sabiendo que 5 tercios 0 es una solución particular del sistema, encontremos entonces la expresión general del conjunto de soluciones. Y aquí vamos a indicarlo por teoría, no habíamos explicado lo que era el Kerr, lo veremos además en temas posteriores, pero el Kerr de una matriz son aquellas X
que cumplen, que se soluciona el sistema homogéneo. Por lo tanto, nosotros podemos decir que las soluciones de una matriz con términos independientes B se pueden calcular siempre como una solución particular de nuestro sistema más todas las que solucionan al sistema cero, al Kerr. Por tanto, en este caso que nos encontramos, si nuestra solución particular es 5 tercios, 0, y además hemos dicho que nuestro Kerr, lo que es lo mismo, nuestra solución al sistema homogéneo, es menos 2 tercios de lambda, 1 tercio de lambda y lambda, todas las soluciones de este sistema van a ser 5 tercios menos 2 tercios de lambda, 5 tercios más 1 tercio de lambda y 0 más lambda. Que es lo mismo que podríamos obtener si desarrollamos toda la solución. Y pasamos entonces a hacer algún ejercicio sobre dicho tema. El ejercicio 2.4 nos pide que construyamos una matriz de 4 por 3 tal que 1 menos 1, 2 sea solución del sistema homogéneo. Bueno, pues planteemos qué significa esto. Estamos buscando que AX sea el vector 0. O dicho de otra forma, que una matriz de 4 por 3, es decir, ha de tener 3 vectores por columnas, el A1, el A2 y el A3, al multiplicarlo por 1 menos 1, 2, nos ha de dar 0, 0, 0. De tal forma que nosotros sabemos que una vez el vector 1 menos el vector 2 y más 2 veces el vector 3 dará 0. O dicho de otra forma, podemos decir que el vector A2 es el vector A1 más 2 veces el vector A3. Si esa es nuestra condición, venimos y decimos que nuestra matriz tendrá de manera totalmente aleatoria los vectores que nosotros queramos como 1 y 3, dándonos cuenta que es de dimensión 4. Pues por ejemplo, el 1, 1, 0, 0. El vector A3 será el 0, 1, 0, 1, por ejemplo. Así que el A2 ha de ser el A1 más 2 veces A3. Por tanto, el A2 en nuestro caso lo calculamos como el 1, 1, 0, 0 más 2 veces el 0, 1, 0, 1. Y nos queda el 1, 3, 0, 2. Y existirán infinitas matrices que nos den esa solución, pero al final dependerá de los vectores que nosotros inventemos. El ejercicio 2.5 nos pide que, siendo K un número perteneciente a R, clasifiquemos el sistema en función de K y lo resolvamos en los casos en que sea posible. En este momento lo que nosotros pasamos a hacer, como siempre, es el planteamiento matricial. XK, K1 con 1K, K1 con términos independientes 1, 1. Vamos entonces a estudiar los rangos. Vamos a hacerlo por determinantes. Cuando tenemos una variable suele ser más sencillo. El determinante mayor que nos podemos encontrar es este, así que 1 menos k cuadrado. Lo igualamos a 0 y obtenemos dos posibles soluciones. K cuadrado será 1, así que la k puede valer más o menos 1. Y empezamos a analizarlo. Entonces, si k es distinto de más y de menos 1, es decir, vale 0, 8, 227, este determinante no se hace 0. Así que el rango de este determinante, 1k, k1, es distinto de 0. Por lo tanto, sabemos que el rango de A es 2, exactamente igual al rango de A extendida. Tiene dos filas distintas de ceros. Eso es exactamente igual también al número de incógnitas. Y por tanto decimos que en este caso es un sistema compatible
determinado. Existe una única solución. Para resolverlo podemos hacerlo por Gauss. Entonces, como sabemos que no se anulará, K1, 1, vamos a restarle K veces la primera fila. Bueno, vamos a dejarlo escrito para que en los apuntes se vea bien. K menos K es 0, 1 menos K cuadrado no se anula porque hemos dicho que no es ni más 1 ni menos 1, y 1 menos K. Así que, como no es 0, podemos dividir de 1 menos K cuadrado. Y nos queda aquí 0, o sea, 0, 1. Y aquí 1 menos K entre 1 menos K cuadrado. 1K y 1. 1 menos K cuadrado es 1 menos K por 1 más K. Y por tanto me puedo llevar el 1 menos K de arriba y de abajo y nos queda 1 partido de 1 más K. Paso a hacer el último paso, 0, 1, 1 partido de 1 más K. Y a la primera le resto multiplicado por K la segunda. Así que nos queda 1 menos K partido de 1 más K. Operándolo un poquito, bueno, podemos ya decir que la Y vale 1 partido de 1 más K y que la X vale 1 menos K partido de 1 más K, que si lo hacemos es 1 más K menos K, 1. Y estas son nuestras soluciones en el caso de que sea compatible determinado. Seguimos avanzando. Si ahora la K vale 1, este determinante hemos dicho que vale 0. Buscamos un determinante, una submatriz de rango 1, vemos que su determinante no es 0 y por tanto el rango de A es 1. Ahora bien, la matriz extendida que nos queda es 1, 1, 1 y 1, 1, 1. Por lo tanto, todos los determinantes que encuentro son de rango 2 son 1, 1, 1, 1. Tengo que mirar un determinante de tamaño 1 y el rango de A extendida también es 1. En este momento digo que como el rango de A es igual al rango de A extendida, pero es menor que el número de incógnitas, que eran 2, nuestro sistema es compatible indeterminado. O dicho de otra forma, existen infinitas soluciones. Y procedo a resolverlo. Este sistema 1, 1, 1, 1, 1, 1 es muy sencillo por Gauss. Elimino la segunda restándole la primera y me queda que la segunda columna no tiene pivote, así que x2 será un parámetro y x1 será x1 más lambda será 1, por lo tanto x1 será lambda. O sea, x1 será 1 menos lambda y x2 será lambda. Y esta será la solución cuando el sistema es compatible indeterminado. Vamos a rodearlo en amarillo para que se sepa que va asociado a ese. Y vamos a rodear este en lila para que se sepa también que va asociado al compatible determinado. Nos queda por último analizar lo que ocurre si K es menos 1. En ese caso hemos dicho que nuestro determinante es 0, pero encontramos un determinante de tamaño 1 que no lo es. Así que el rango de A es 1. Por su parte, la matriz extendida será 1 menos 1, 1 y menos 1, 1, 1. Así que intentamos buscar un determinante distinto. En este caso vamos a probar con
este y nos damos cuenta que este determinante es distinto de 0 y por tanto que el rango de A extendida es 2. Así que como el rango de A es distinto del rango de A extendida, podemos decir que es un sistema incompatible, o lo que es lo mismo, que no existe solución. Hagamos el ejercicio 2.6, último ejercicio que nos plantean. Misma idea que el anterior, pero de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Entonces, en este caso, planteamos nuestro sistema matricial que tiene como matriz 1 menos 3 menos 1, 2 menos 2, 0 y 0, 4, 2. Y como términos independientes, 3, 0, C. Pasamos en este momento a analizar el determinante de A. Determinante que vale menos 4, menos 8, más 0. Y ahora en negativo, 0 más 0, menos 12. Este determinante da 0. Cogemos un rango menor, 1, menos 3 y 2 menos 2. Este determinante vale menos 2 más 6, 4, distinto de 0 y por tanto sabemos que el rango de A siempre es 2. Pasamos a tener ahora que analizar A extendida, de tal forma que en A extendida 1, 2, 0, menos 3, menos 2, 4, menos 1, 0, 2 y 3, 0, C. Sabemos que el determinante 1, 2, 0, menos 3, 2, 4 y menos 1, 0, 2 siempre da 0. Tenemos que analizar el resto. Y a la vista de tanto determinante podemos pensar que se nos hace un poco engorroso y pasar a analizarlo utilizando Gauss, que es una opción muy válida. Entonces, por la otra podíamos continuar, pero va a ser mucho más larga. Sin embargo, si aquí le restamos a la segunda 2 veces la primera, 0, menos 2 más 6 y 2, y aquí un menos 6. 0, 4, 2, C, rápidamente en solamente 2 pasos. De aquí que es muy interesante cuando el parámetro que podemos modificar está en la matriz A, como en el ejercicio anterior, hacerlo por determinantes, mientras que cuando están los términos independientes suele convenir más hacerlo por Gauss. Aquí podemos dividir de 2 y aquí a la tercera le restamos la segunda del caso anterior. Y ya nos damos cuenta que vamos a clasificarlo en función de ese C más 6. Entonces, ese C más 6 vale 0 cuando la C vale menos 6. Y por tanto venimos y decimos: si C vale distinto de menos 6, vemos claramente que el rango de A es 2. Pero como es distinto de menos 6, aquí se pone un número que no es 0. Por tanto, el rango de A extendida es 3. Y el sistema es incompatible. Por tanto, no existe solución al mismo. Ahora bien, si la C vale exactamente menos 6, el rango de A es 2. Y al hacerse ahí un 0, el rango de A extendida también lo es. A su vez es menor que el número de incógnitas, que era 3. Por tanto, nuestro sistema será compatible indeterminado. Es decir, existirán infinitas soluciones. Y en este caso nos toca resolverlo. A veces veréis que en el libro lo resuelven multiplicando por la inversa, pero calcular la inversa y resolverlo
directamente por la escalonada reducida, en el fondo es lo mismo, así que yo lo hago directamente desde aquí. Así que sigo avanzando con nuestro Gauss. Tenemos 0, 0, 0, como era un menos 6, aquí hay otro 0. Dividimos de 2, 1, 1 medio y menos 3 medios. Y el 1, menos 3, menos 1 y 3. Pasamos a hacer 0 sobre la columna en la que hay pivote, pero todavía quedan números, que es la segunda fila queda igual, y la utilizamos multiplicada por 3 para sumársela a la primera. Por lo tanto, menos 1 más 3 medios es 1 medio, y 3 menos 9 medios son menos 3 medios. Vemos que en la columna 3 no hay pivote, así que x3 va a ser nuestro parámetro. x2 más 1 medio de lambda es menos 3 medios, por tanto, x2 toma el valor menos 3 medios más 1 medio de lambda. Y x1 más 1 medio de lambda son menos 3 medios, por lo tanto, x1 toma el valor menos 3 medios menos 1 medio de lambda. x3 era lambda y esta es nuestra solución.